7 en punto, bienvenidos a Milenio 19 horas. El senador Ricardo Monreal afirma que si otro gana la encuesta para ser candidato de Morena a la presidencia, él mostrará su apoyo. Espera lo mismo si él es el vencedor. La Suprema Corte de Justicia rechaza la solicitud de la presidencia de resolver las reformas a la Ley General de Comunicación Social antes del Plan B electoral. El lunes comenzará la discusión a las impugnaciones de dicha reforma. El presidente López Obrador informa que Joe Biden le envió una carta para agradecer la cooperación en el combate al tráfico de armas, drogas y migración. El Nápoles, donde juega el mexicano Irving El Chucky Lozano, se coronó en la Serie A 33 años después de que Diego Armando Maradona los llevó al título. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este jueves 4 de mayo. Si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto ganan la elección interna, sí me puedo ganar, porque deseo que si la gano yo, también hagan lo propio. Lo que hay que buscar es la unidad. No tengo diferencias con Claudia, no tengo diferencias con Marcelo Ebrard, no tengo diferencias con Adán Augusto. Como fundador y como militante de Morena, nunca voy a traicionar al presidente. De esta manera, Ricardo Monreal dijo que si alguno de sus compañeros de partido ganan las encuestas para ser candidato de Morena a la presidencia del país, les mostrará su apoyo en espera de que si él gana, suceda lo mismo. Además, destacó que la reunión del viernes pasado con el presidente en Palacio Nacional fue un encuentro afortunado luego de 2 años de no tener comunicación con él. Sobre la posibilidad de que Monreal pueda ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el senador dijo que no está pensando en otra oportunidad distinta que en la de la presidencia. Sin embargo, dijo que es un honor ser contemplado. Justo en medio de esta controversia por la definición del proceso interno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta noche se reunirá con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, luego de que ayer el dirigente mencionara que se acercaría con cada uno de los aspirantes presidenciales, y aunque la mandataria no dio muchos detalles, enfatizó que lo importante es la unidad del movimiento. Sobre la posibilidad de apoyar los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, aclaró que de ser posible lo hará en el marco de la ley. En otros temas, este jueves entraron en vigor 7 de los 20 decretos aprobados en Fast Track por el Senado, luego de que anoche fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación. Entre estas leyes destacan la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales para la Administración de Recursos Públicos, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que otorgan el control del Tren Maya a la Sedena por tiempo indefinido, la Ley Antifentanilo. Cabe señalar que una vez publicadas dichas reformas, corren 20 días para que puedan ser impugnadas. Por cierto, la bancada del PAN en el Senado marcó su línea con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, al señalar que su capacidad de interlocución y credibilidad está en entredicho, luego de que dijera que la oposición conocía del cambio de sede para la sesión del pasado viernes. Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que es falso que los partidos hubieran sido notificados por Morena y sus aliados en su intento de aprobar en lo oscurito las reformas pendientes. Además, advirtió que el incumplimiento para nombrar al comisionado del INAI provocaría una crisis. Tengo el gusto de saludar a la senadora de Movimiento Ciudadano. Ella es secretaria también de la mesa directiva del Senado, Verónica Delgadillo. Gracias, senadora, por su valioso tiempo. Muchas gracias, Pedro, por el espacio, y un cordial saludo a ti y a todo el auditorio que nos acompaña esta tarde. En su calidad de secretaria de la mesa directiva del Senado, por favor, cuéntenos, ayúdenos a entender qué fue lo que pasó ese viernes. ¿Se informó o no a los partidos de oposición, a las bancadas de oposición sobre el cambio de sede? Pedro, lo que pasó este viernes en el Senado de la República, también incluido el jueves, fue un episodio muy vergonzoso para nuestro país. Yo formo parte, como bien lo dices, de la Secretaría del Senado de la República, de la mesa directiva. Por lo tanto, el presidente estaba obligado a informarnos los planes que tenían para mover la sesión del Senado. Y yo te puedo decir con muchísima claridad que en ningún momento el presidente Armenta, ni tampoco en su momento el coordinador
de Morena, que es el presidente de la Jucopo, nos avisó de este cambio de sede. Yo te comparto que pasé la noche dormida en el Pleno del Senado junto a mis compañeros y compañeras como Patricia Mercado y Xochitl Gálvez, entre otros, y estuvimos ahí toda la noche en el Pleno, tratando de evitar un albazo por parte de Morena. En la mañana, en la madrugada, cuando nos levantamos, a mí me informaron que estaban preparando el piso 14 para la sesión alterna que iban a tener. Yo subí y lo constaté, pero eso me enteré de manera, digamos, discreta por otra persona, pero nunca llegó la información por parte de mesa directiva, repito, ni del presidente, ni del presidente de la Jucopo. Entonces no nos informaron, no nos avisaron, fue una acción totalmente arbitraria y además muy lamentable para las mexicanas y los mexicanos la forma en la que sacaron adelante reformas que van a impactar en la vida de todas y de todos nosotros. ¿Se cometieron ilegalidades mismas que ustedes van a impugnar, tengo entendido? Sí, ya estamos trabajando en eso, Pedro. Nuestra responsabilidad como senadoras y senadores que de verdad amamos a nuestro país y tenemos también la responsabilidad de defenderlo, es impugnar la serie de cochinadas que aprobaron este fin de semana Morena y sus aliados. Como sabes, ya se publicaron algunos en el Diario Oficial de la Federación, otros por la naturaleza que tienen como una reforma constitucional, pues ahora tienen que pasar a los estados para ser aprobados, pero a todas estas reformas nosotros vamos a hacer lo que nos toca, que es impugnarlo y por supuesto que se caigan. Tú ya lo mencionabas, pero yo quisiera poner sobre la mesa, Pedro, 3 de las reformas más delicadas que se aprobaron este fin de semana. Uno es esa profundización de la militarización en nuestro país, que le estén dando también el manejo de los recursos del turismo a la Sedena. No es un mensaje correcto para nuestro país y no es una decisión acertada, tampoco que se le dé el manejo ya patrimonial de las vías férreas de nuestro país y también del Tren Maya, ¿no? Sí. Otro que no lo podemos dejar pasar, Pedro, y ahí yo formo parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología, es la aprobación de esta nueva ley de ciencia y tecnología. Mira, yo formo parte de la comisión, habíamos acordado que para poder hablar de esta nueva ley era indispensable tener un parlamento abierto, en el que se escucharan a todas las voces, a la comunidad científica y académica de nuestro país. Ese era el acuerdo. Morena lo violó y no solo eso. En esa misma noche negra aprobaron la integración de nuevas personas a nuestra comisión para poder ellos tener quórum y hacer lo que quisieron. Y de una manera muy arbitraria aprobaron el dictamen en la comisión sin que se nos haya convocado. Repito, yo formo parte de la comisión y no fui convocada. Ellos aprobaron el dictamen y lo pasaron a votación en menos de 12 minutos. Una ley de tanta trascendencia en menos de 12 minutos que además paraliza el desarrollo científico de nuestro país, que pone en retroceso a la ciencia y tecnología, es algo que no podemos permitir. Y el tercer tema, Pedro, que también tenemos que poner sobre la mesa, es el de salud. Hace años lo dijimos cuando nos opusimos a la creación del INSABI, que ese no era el camino, que no íbamos a tener el servicio de salud que el presidente y Morena estaban prometiendo que iba a ser como de Dinamarca en el 2020. Sí. Y aún así se aferraron y crearon el INSABI. Claro. Lo advertimos que no iba a funcionar y este fin de semana también, sin querer reconocer públicamente que no funcionó, lo destruyen para crear otro organismo que también es un embodrio y que no va a dar respuesta a la salud de las y los mexicanos. Senadora, uno de los argumentos por parte de Morena y aliados es que si la oposición se hubiera presentado a esta sesión, hubieran podido parar algunas de estas iniciativas que se aprobaron. Pero si ustedes se hubieran presentado, ¿cabría la posibilidad de que no procedieran los recursos legales que van a interponer? Nosotros estuvimos haciendo todo lo que estaba en nuestras manos para que fuera un proceso cuidado y que se aprobaran las cosas que estaban en beneficio de nuestro país, no las ocurrencias del presidente. Mira, Pedro, Morena y sus aliados funcionan como una mera caja de trámites del presidente de la República y no como un órgano autónomo, como un poder de este país que también tiene que tomar sus propias decisiones. Y además nos lo demostraron cuando salieron corriendo del Senado y se fueron a refugiar a Palacio Nacional, ¿no? Ellos están para defender los intereses del presidente y de Morena y no así de defender los intereses de las mexicanas y de los mexicanos. Nosotros no fuimos informados en tiempo debido para esta sesión, pero aún así, en el espacio donde tendríamos que debatir, en la máxima tribuna de nuestro país, que fue el Senado de la República, ahí estuvimos con la disposición de construir. Y ellos, por el contrario,
salieron huyendo a refugiarse a Palacio Nacional y después a Jicotencatl, donde a través de un proceso totalmente opaco y sucio aprobaron reformas que hoy, lo decimos claramente, en su gran mayoría son un retroceso para las y los mexicanos. Pues, senadora, le agradezco que nos haya regalado estos minutos para platicar con nosotros. Muchas gracias por el interés de hablar de estos temas, y yo, aprovechando que estamos con tu auditorio, invitarlos e invitarlas a que por favor sigan muy de cerca toda esta discusión y todo lo que está pasando, porque estas malas decisiones de Morena, si no las revertimos, van a tener un efecto muy negativo en la vida de nuestro país. Gracias, senadora. Muchas gracias, Pedro. Hasta pronto. En otra información, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia de analizar las reformas a la Ley General de Comunicación Social de 2018 antes que la impugnación de la primera parte del Plan B electoral. Durante la sesión privada, los ministros consideraron que no era factible dicha petición, ya que el Plan B se estableció en las listas de asuntos a resolver para el próximo lunes, al ser de carácter electoral, por lo que se acordó que una vez que la ministra Loreto Ortiz presente el proyecto de sentencia sobre la Ley de Comunicación, se fijará una fecha para su discusión. Este jueves, las aspirantes a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, firmaron el Pacto por la Primera Infancia, que presenta una serie de compromisos para incluir en sus agendas y lograr proteger a la niñez. Algunos puntos que destacan son la disminución de porcentaje de niñas y niños que viven en la pobreza, reducir la desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad, así como incrementar la lactancia materna para las infancias hasta los 6 meses. Más tarde, Delfina Gómez confirmó que le solicitó a su representante ante el INE, ante el Instituto Electoral del Estado de México, que presente ante el Comité para la Organización de Debates una serie de cambios para el segundo debate, para que se pueda presentar. Entre ellos, la sustitución de la moderadora, al señalar que la vez pasada hubo situaciones que le hicieron sentirse incómoda. Además, pidió que se realice con empatía y respeto tanto de Alejandra del Moral como de los asistentes. Negó condicionar su participación en dicho debate y señaló que es necesario que se garanticen las condiciones de imparcialidad. Ante esta petición hubo respuesta por parte de Alejandra del Moral. Ella aseguró estar lista para el segundo debate. Afirmó que si Delfina Gómez rehuye, quien pierde es la ciudadanía. Mencionó que los debates son un ejercicio para que los votantes tengan la oportunidad de comparar a las candidatas y sus propuestas, por lo que dijo esperar que la candidata de Morena les dé esa oportunidad a los mexiquenses. Ayer en este espacio le dimos a conocer que tras ganar un juicio en el Tribunal Electoral en la Sala Superior, el diputado federal Fabio Castellanos regresará a su curul en San Lázaro. Tengo el gusto de saludar a Fabio Castellanos. Gracias por estos valiosos minutos. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y pues aquí estamos. Buenas noches. Sí, Fabio nos pidió derecho de réplica. ¿Qué es lo que le gustaría aclarar con el auditorio? Sí, caray, Pedro, fíjate que escuchando el día de ayer el programa, tu programa, veía que se hacían algunos comentarios que lamentablemente están fuera de contexto, que malinforman a la gente. En el sentido, se habló de una supuesta elección extraordinaria con la persona que estaba anteriormente ocupando este lugar de manera ilegal. Cuando nunca hubo una elección extraordinaria. Lo que sucedió es importante que lo sepa la gente, cómo se fueron dando todas las cosas. Yo rendí protesta el 29 y 30 de agosto con mis compañeras y compañeros legisladores al inicio de esta legislatura. Precisamente el 1 de septiembre estuve en la instalación de esta legislatura. Posteriormente, al transcurrir un mes, solicité una licencia por tiempo indefinido. Es importante recalcar esta parte, que fue una licencia por tiempo indefinido la que solicita un servidor, y es el Pleno de la Cámara quien aprueba esta licencia por tiempo indefinido. En el momento en que un servidor termina, porque además es una licencia que solicito a partir de que precisamente a petición de mi partido, Morena, me hace la petición de encabezar
los esfuerzos de ser el dirigente estatal de Morena en el estado de Jalisco, es precisamente como hago la solicitud de mi licencia por tiempo indefinido. ¿Sí? Y así estoy, por la prueba el Pleno de la Cámara, esta licencia, entonces me voy a cumplir con las tareas partidistas encomendadas por mi partido que me dio la oportunidad, que me está dando la oportunidad de ser legislador. Y entonces en ese momento, cuando concluyo ya con esta encomienda, este encargo que me da mi partido, al tiempo, pues obviamente por tratarse de una licencia por tiempo indefinido, pues hago la solicitud de mi reincorporación en el mes de diciembre precisamente. ¿Sí? En la comisión permanente se da lectura a la misma solicitud de reincorporación y es hasta el mes de febrero. Para esto, en el mes de enero, la misma comisión permanente da lectura a mi reincorporación y al tiempo, lamentablemente, a partir de que suceden varias cosas extrañas, comento varias cosas extrañas porque sí, posterior en el mes de enero, el 30 de enero, hay pues están las reuniones previas para ver los temas que se van a tratar en el siguiente periodo legislativo, y en una de ellas pues, acude la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y pues curiosamente a los días se me da una respuesta por parte de la mesa directiva en donde me niegan mi reincorporación, un derecho que como cualquier otro compañero y compañera diputado federal, claro, tenemos el derecho a reincorporarnos, Fabio, ¿no? Por tratarse de una solicitud de licencia por tiempo indefinido. Me permitiría preguntarle, Sí. solamente un dato para aclarar y ver si estaba en lo correcto, si estamos en lo correcto. ¿Usted era diputado suplente? Fíjate que ahí es otro punto importante aclarar. Precisamente antes de iniciar esta legislatura, el INE declara que en la fórmula en la que yo voy como representando, quedo únicamente yo como titular de esta posición, a toda vez que con quien iba en fórmula se gana también la elección por mayoría. Entonces se queda en este caso la diputación por representación proporcional, se queda ahí, según el mismo INE lo confirma, queda en manos de un servidor prácticamente la titularidad de esta diputación, de esta curul. Y ¿Sí? Entonces pues es así como asumo y como me toca rendir protesta junto con todas y todos mis compañeros en la instalación de esta legislatura. Claro, entonces, como titular, ¿no? Al tiempo, pues sí, solicito una licencia a partir de una petición de mi partido para asumir la dirigencia estatal en el estado de Jalisco de Morena. Claro. Y en el momento en que concluyo con ese encargo, pues hago Fabio, la solicitud de reincorporación, que es como lo maneja la propia Constitución. Que es lo que ya nos explicó, claro. Realizar este escrito, únicamente hacer la solicitud de la reincorporación, y en el momento en que lo hago, pues, lamentablemente suceden estas cuestiones en donde pues sí se nota ahí que hubo de alguna manera un consentimiento. Otra pregunta más, si me permite, Fabio. ¿No? Sí. Si usted era titular, ¿tenía suplente entonces? No quedó como único en esa fórmula, Pedro. Ok, entonces no había la necesidad de tener algún suplente, y es que entonces le da la resolución a favor a usted siendo el titular, la sala superior. Y solamente preguntarle... Sí, para esto vale la pena también mencionar, Pedro, un servidor en la lista que presentan cada uno de los partidos. Yo voy en el número 8 de la lista de representación. En esta circunscripción logramos que nuestro partido tuviera 11 espacios, y yo voy en el número 8, y entonces en algún momento se hace esta vacancia de manera ilegal, se genera esta vacancia, le da esto la oportunidad al que está en el número 12, que es el compañero que estaba anteriormente, le dio la oportunidad de estar aquí en la Cámara. Creo que le da un tiempo que de alguna manera, insisto, de forma ilegal, se le concede esta vacancia
y es como él está en esta Cámara de Diputados. Muy bien. Es como él logra este espacio. Entonces, claro. No fue por haber ganado, ¿no? Los espacios que se ganaron fueron estos 11 espacios, en donde el espacio que nosotros ganamos, pues está claramente el lugar en el que estamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando intento reincorporarnos, pues sucede esta situación, nos dan la negativa, y es así como acudimos a la sala superior, al Tribunal Electoral, donde es el Tribunal Electoral quien de manera, al observar todas estas arbitrariedades, estas injusticias, esta ilegalidad, pues genera de manera hoy una resolución en donde pues gana la justicia, gana la legalidad. Porque, pues, caray, imagínate cualquier diputado, no va a poder hacer una solicitud de licencia por tiempo indefinido, porque en el momento en que intente reincorporarse a sus actividades, pues no se le va a con conceder. Pues Fabio, le agradezco que nos haya regalado estos minutos y vamos a seguir en comunicación y de cerca con este caso. Gracias. Agradecerte mucho, Pedro, y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a otras cosas hoy. Se conmemora el Día de Star Wars. Muchas personas lo celebran en México y el mundo. La clase política de nuestro país no se quedó fuera. Vamos a la pausa, como cada jueves lo dejamos con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y su sección Los Otros Datos. Soy Mario Delgado y estos son Los Otros Datos, mi colaboración para Grupo Milenio. Una de las ceremonias más simbólicas del viejo régimen político era la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, un ritual que a lo largo de los años se convirtió en un acto de sumisión y complicidad de viejos jerarcas sindicales con el poder y la simulación absoluta de la defensa de los derechos de los trabajadores. A diferencia del periodo neoliberal, este 1 de mayo sí hubo motivos y hechos contundentes para celebrar. En menos de 4 años, el salario mínimo ha recuperado un 90% del poder adquisitivo que perdió en las últimas 4 décadas, lo que sin duda tiene un impacto favorable para las familias más pobres del país y evitó que durante el golpe económico de la pandemia hubiéramos tenido escenas de hambre y marginación extrema. El aumento del salario no ha provocado inflación, como lo pregonaron durante muchos años los gobiernos anteriores. La reforma laboral impulsada por nuestro presidente democratizó la vida sindical, dándole el poder a los trabajadores de elegir con voto libre y secreto a sus dirigentes y además votar los contratos colectivos, lo que está terminando con los cacicazgos de muchos años y se garantiza la mejora en las condiciones de trabajo y los salarios. Uno de los golpes mayores a los esquemas de abuso y fraude a la ley en contra de la clase trabajadora fue la eliminación de los esquemas de outsourcing, que evitaba el acceso de los trabajadores a la estabilidad, la antigüedad y la seguridad social y permitía a las empresas evadir miles de millones de pesos de obligaciones laborales, fiscales y reparto de utilidades. El empleo formal ha crecido en más de 3 millones y el reparto de utilidades se duplicó gracias a la desaparición de estos esquemas perversos
de subcontratación. En febrero del 2020, antes de la pandemia, el IMSS tenía registrado poco más de 20.6 millones de empleos. En marzo de este año la cifra es de 21.8 millones, un máximo histórico. Se ha dejado atrás la pérdida que se tuvo con el COVID y el salario base de cotización también registra un pico histórico. Es decir, tenemos más empleos y mejor pagados como nunca antes. Además de lo anterior, y como un merecido reconocimiento, los trabajadores tendrán derecho a 12 días de vacaciones, hasta alcanzar progresivamente 20 días en los próximos 4 años, gracias a una reforma impulsada por los grupos parlamentarios de Morena. Para los neoliberales, los trabajadores representaban una masa que podían explotar a nombre de la estabilidad y la productividad y utilizarla con fines electorales. Hoy, las y los trabajadores son reconocidos como la fuerza que mueve nuestra economía y a la transformación histórica que vive nuestro país. Hoy el presidente López Obrador informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le envió una carta para agradecer la cooperación en el combate al tráfico de armas de fentanilo y tema migratorio. Aunque no mostró de forma completa la misiva, aseguró que el mensaje era de agradecimiento y hay que señalar que el documento está fechado con el día 3 de mayo, es decir, un día después de que se tuviera la reunión de materia de seguridad con la enviada de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood. Por cierto, el presidente acusó que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos quieren usar de manera tramposa la crisis de salud que enfrentan por el fentanilo para culpar a México con propósitos politiqueros. Señaló que la mayoría de afiliados al Partido Republicano consideran que esta crisis es culpa de los migrantes, ya que serían ellos los que ingresan el fentanilo al país, comentarios que rechazó el presidente. Hablemos de negocios. En los últimos años el turismo médico ha cobrado relevancia en nuestro país, pero mantiene un problema de evasión de impuestos. Cuéntanos más, Ana Karina Martínez. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y te cuento que en efecto el turismo médico, ese que se puede traducir como los viajes que se realizan por motivos de salud, es uno de los sectores que más ha crecido en nuestro país, principalmente en las entidades que se encuentran en la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, es una actividad que el fisco no ha podido capitalizar debido a que presenta una alta tasa de evasión de impuestos. De acuerdo con Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas por la Evasión de Impuestos, el Servicio de Administración Tributaria deja de percibir 9,000 millones de pesos al año. Y es que el turismo médico en México representa 5.6% del sector mundial, con un valor de 9,000 millones de dólares, mientras que Norteamérica representa 54,000 millones y a escala global el sector tiene un valor de 158,000 millones de dólares. Hernández destacó que la forma en que esta actividad puede realizar la evasión de impuestos es que en la mayoría de las ocasiones los servicios prestados no se facturan, por lo tanto no tienen una presencia ante el SAT. Para poner en contexto, la evasión por 9,000 millones de pesos es superior al presupuesto anual de la Secretaría de Gobernación, que se calcula en 7,600 millones de pesos para este 2023. También es mayor que la inversión federal para la conservación y mantenimiento de la red federal libre de peaje, que se ubica en 8,580 millones de pesos. Una cifra muy grande si tomamos en cuenta que la mayoría de los viajeros que llegan a México con fines de salud esperan encontrar hasta 40% de descuento en estas actividades. Muy bien, Ana Karina, gracias. Muchas gracias, seguimos al pendiente. Hablemos de la industria automotriz con Axel Sánchez. Axel, ¿tienes datos de la venta de autos en abril? Así es, justamente hoy salió el reporte del INEGI de la venta de autos. Se dio la venta de 97,610 unidades en este cuarto mes del año, un mes muy importante, pues representa un incremento de 17% respecto a lo que se tuvo en abril del año pasado. Un incremento importante considerando que tuvo la Semana Santa, que eso significa una semana menos de trabajo dentro de las agencias automotrices. Por ello, este es el abril más importante que se tiene desde que se detuvo la pandemia. Pues hay algo muy importante a destacar también en este mes de abril, que superó las expectativas de la industria, los cuales esperaban
esperaban vender alrededor de 94,000 unidades, por lo cual sigue siendo muy positivo, pues ya hay una mayor afluencia de personas y también ya las distribuidoras cuentan con más vehículos. Pero otro dato muy importante es que ya empezaron a reportar las nuevas marcas chinas que se están vendiendo en el mercado mexicano y hoy por hoy ya representan 1 de cada 10 autos que se venden en México, Pedro. Justamente el año pasado, las marcas chinas, como el caso de Jack, como el caso de MG, porque aunque es una marca inglesa, sus producciones, sus dueños son chinos, ya representan el 9.4% del mercado total y el año pasado era el 5.4%. O sea, vienen creciendo de manera consistente, duplicando ventas de las que tuvieron el año pasado, pero hay que tomar en cuenta que vienen dándose a conocer en el mercado. No, claro, y están entrando con precios accesibles que dentro de la competición en el segmento de cada vehículo los colocan como una oferta asequible para la gente y que incluso estaba leyendo que ayer Jack decidió bajar los precios de todos sus vehículos, aunque fuera 5 o 10 mil pesos, pero bueno, algo es algo. Justamente las marcas chinas están llegando con estrategias muy fuertes, tanto de mercadotecnia, pero también de producto, como bien lo dices. Por el lado de la mercadotecnia, pues están ofreciendo hasta garantías de 7 años, que son muy pocas las marcas que los ofrecen en México. Y por el otro lado, en producto, la mayoría viene o con motores turbo, o vienen con eléctricos, algo que ya está demandando mucho el mercado, que vienen con crecimientos constantes, que aunque todavía no representan un gran pedazo del pastel, pues los mexicanos sí están ávidos por estos vehículos, principalmente porque pues quieren gastar menos en combustible. Exactamente, y pues esto nos beneficia como consumidores y por supuesto que se agradece, ¿no? Porque de otra forma pocos serían quienes pudieran acceder a los vehículos totalmente eléctricos. Habría una preocupación en el mercado precisamente por el lado de que como no ha crecido de manera consistente podía haber un poco de venta, pero justamente el problema que tiene la industria automotriz actualmente es que tiene que crecer el pedazo del pastel. Por eso mismo vemos que los autos chinos están representando una gran, importante y gran vasta experiencia y también de producto que los mexicanos requieren. Exactamente, Axel, gracias como cada semana. Y hablando justamente de la industria automotriz, justo una de las marcas que hablábamos, Jack Motors, cumple 6 años en México, ¿no? Así es, justamente este año ya cumple 6 años, una de las principales empresas que ha venido impulsando los vehículos eléctricos y por ello uno de sus propósitos es continuar ofreciendo calidad y vanguardia a sus clientes. En este 2023, la empresa automotriz Jack cumple un aniversario más de que llegó a México en marzo del 2017, un año más con crece de ventas. Jack en México lanzó hace 6 años y hace 6 años la industria de nuevas marcas, inclusive de marcas con un esquema como el nuestro, de tener planta en México, ensamblar el 100% de las unidades, que la marca sea independiente a la planta. GM Motors Latinoamérica ensambla los vehículos de Jack, por lo que se puede denominar hechos en México, gracias a la tecnología y mano de obra que se encuentra en la planta ubicada en Ciudad Sagún de Hidalgo. Nosotros continuamos reforzando nuestra misión con México y para México, lanzando una gama completa. Tenemos hoy 22 modelos para México, que solo vendemos en México. Tenemos una planta de ensamble de 100,000 metros cuadrados que justo la acabamos de crecer hace un par de meses de 60,000 a 100,000 por la capacidad que se necesitaba. Abrimos una línea de producción adicional, abrimos un nuevo almacén de refacciones. Todo esto nos ha llevado a saber que México lo que necesita es que lo vean como un mercado en específico, no lo que sobró de otros lados, sino lo que México realmente requiere. Los sellos que definen a Jack es que cada una de sus unidades están hechas en México. Su seguridad es de 5 estrellas, cuenta con 5 años de garantía total, sumado a la innovación y conectividad. Justamente hablando de innovación, Jack busca poner a la vanguardia a México en cuanto a la electrificación de los vehículos. Poner a México en el mapa al ser el país número 14 en tener producción en línea, más aparte venta de sus productos en ciertas cantidades, y hoy siendo Jack 6 de cada 10 coches eléctricos, nos da mucho orgullo como mexicanos decir que México está en el mapa de la electrificación de la industria automotriz. Los autos eléctricos Jack tienen una autonomía de carga de hasta 500 kilómetros, lo que cubre las necesidades de movilidad de promedio de los mexicanos, que son de 40 kilómetros al día y en carretera de 100
a 200 kilómetros. El coche eléctrico, por sus ahorros en los consumos y por los costos que hoy existen, con los rendimientos que hoy tienen las baterías, no nada más no es más caro, sino es una compra mucho más inteligente porque inviertes en vez de gastar. En la carga en casa, que te incluye el cargador cada que compras un coche, y ya la tienes en casa, con 500 kilómetros de autonomía, cargas una vez a la semana, 2 veces a la semana, mientras duermes. No requieres de una carga de infraestructura pública. Y la autonomía entre 400 y 500 kilómetros de los vehículos que tenemos es más que suficiente. Asimismo, Jack México refrenda su compromiso con los mexicanos a través de su reajuste de precios dependiendo del vehículo. Vamos a bajar los precios de toda la gama. Hay modelos que bajan hasta 97,000 pesos. Y eso, la respuesta es, esto es un ajuste a lo que le corresponde al mercado mexicano. Es una devolución al mercado mexicano de lo que le pertenece y lo que le corresponde. No tenemos por qué vender vehículos a precios, digamos, bastante elevados simplemente por temas de que no hay oferta y entonces, como hay escasez, podemos subir los precios. Con imágenes de Norberto Caravantes e información de Graciela Olvera, Ciudad de México. Jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco. Bienvenida, Daniela. Como siempre, es un gusto estar aquí, Pedro. Oye, hay 2 crisis que están sucediendo en Sudamérica, el tema de Haití, el tema de Perú. Cuéntanos qué está pasando. Mira, si quieres empecemos por Haití. Uno de Haití no puede hablar de una sola crisis o de una crisis actual, sino de la suma de varias crisis que vienen acumulándose desde que nació, digamos, como país independiente. Claro. Y es que en Haití no hay una elección democrática desde 2021, es decir, su presidente no ha sido elegido en las urnas después del asesinato del presidente Moïse. Y es bastante difícil que ahora con el primer ministro Ariel Henry haya una salida, porque él se niega a dejar el poder, y la persona, digamos, que estaba en cola para asumirlo decidió retirarse al ver este panorama. Estamos viendo una ola o un recrudecimiento de la violencia. Ves a las pandillas todos los días disputándose el control del territorio, a la gente intentando defenderse como puede. Y hay un tema, digamos, adicional. Haití no ha sido uno de los destinos preferidos de paso del narcotráfico. Sin embargo, al ver este tema, este recrudecimiento de la violencia, esta anarquía, esta falta de autoridades, de Estado, pues lo han tomado en los últimos tiempos como un país para traficar marihuana y cocaína hacia los Estados Unidos. Estamos hablando básicamente de un país en el que prácticamente el contrato social se ha roto, un Estado completamente incapaz de garantizar los mínimos derechos a la población y, por supuesto, una población que no confía para nada en las autoridades locales que tiene. Yo creo que hemos llegado a un punto casi de anarquía, ¿no? Es una emergencia de derechos humanos que necesita una respuesta rápida, eficaz, pero sobre todo una respuesta que emane de los haitianos, que es lo que no ha pasado hasta este momento. ¿Y por qué consideras que no ha pasado hasta ahora? Porque, digamos, las principales soluciones que se le han dado, o la principal solución que se le ha dado al problema de Haití, siempre es intervención extranjera. Últimamente Estados Unidos y Canadá lo han puesto sobre la mesa, saben que se trataría de una medida impopular, pero lo están, digamos, barajando. Inclusive desde las Naciones Unidas se habla de una intervención militar extranjera, ni siquiera bajo la bandera del organismo, porque saben de la pésima imagen que tienen los cascos azules, que se han ido desplegando en Haití desde el 2004 hasta el 2017, que son los responsables de un brote de cólera que mató a 10,000 personas y un sinnúmero, digamos, de violaciones sistemáticas de derechos humanos a la población. Entonces, está demostrado, han habido 10 intervenciones extranjeras desde el 94 y lo único que pasa es que la situación es cada vez peor después de una intervención extranjera. Entonces, una intervención extranjera no es la solución en Haití, está completamente demostrado. La situación, lo que requiere en Haití es una respuesta del propio pueblo. Una solución eficaz en Haití es el resultado del pueblo haitiano pronunciándose en las urnas, diciendo realmente qué es lo que quiere que pase con su país. Claro. Oye, ¿y qué pasa con Perú? También hay una crisis, pero de otro tipo. Mira, hay 2 crisis. Bueno,
Perú vive en crisis desde hace muchas décadas, pero digamos que tenemos dos crisis en este momento. Una, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de sacar un informe donde efectivamente dice que hubo ejecuciones extrajudiciales porque son muertes a manos del Estado de las personas que estaban protestando en las calles contra el gobierno de Dina Boluarte luego de la destitución de Pedro Castillo. La presidenta dice que fue simplemente una respuesta, digamos, efectiva a los desmanes que había provocado el gobierno anterior con las decisiones que tomó y por la salida de Pedro Castillo del poder. Recordemos que en enero de este año empieza una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el delito de genocidio, una investigación que además ha avanzado de una manera bastante lenta, y de hallarse culpable a la presidenta, pues ella tiene una inmunidad hasta julio del 2026, que es cuando termina su mandato. Entonces esa es una primera crisis, digamos, que está enfrentando en este momento, de una imagen de un gobierno represor ante el mundo. Ahora, la otra crisis, hemos visto imágenes de cientos de migrantes que están varados en la frontera entre Chile y Perú, esperando regresar. Se trata en su mayoría de personas de origen venezolano que lograron llegar a Chile, se encontraron con unas condiciones mucho más adversas de las que tenían en Venezuela y ahora quieren regresar. Resulta que el gobierno peruano dijo no pueden transitar, militarizó completamente la frontera, y la presidenta dice, aunque no hay ningún informe en ningún lugar del mundo que pueda respaldar que los migrantes son los responsables de los aumentos de inseguridad o de criminalidad. Yo estuve revisando las cifras, y de los 90.000 presos que tiene el Perú, 3.700 son extranjeros, es decir, ni siquiera alcanza el 4%. Entonces, básicamente se trata de un uso político de la tragedia. ¿Les están echando la culpa? Les están echando la culpa, entonces no los quieren recibir, no les quieren abrir paso. Se ha hablado de la necesidad de un corredor humanitario, pero hasta ahora pues no se ha logrado aquello. Ahora, la presidenta tendría la oportunidad en este momento de un poco limpiar la imagen que tiene de gobierno represor, de gobierno que no respeta los derechos humanos, permitiéndole a las y los migrantes varados en la frontera de Chile que pues puedan al menos retornar a su lugar de origen. ¿Y se ve posibilidad de que lo pueda hacer? Creo que sí, porque la presión es bastante grande, no solamente sobre el gobierno de Perú, sino sobre el gobierno de Chile, inclusive sobre el gobierno de Colombia, que también de alguna manera, si se hace de forma terrestre, debería permitir el paso y el retorno de las y los migrantes. Pues Daniela, como cada semana es un gusto, un honor recibirte aquí en este estudio. El honor es mío, muchas gracias. Te vemos la siguiente semana. Aquí nos vemos. Vamos a la pausa, volvemos. Luego de que un grupo de adolescentes originarios de Nuevo León ganaron el Desafío Mundial de Fútbol Madrid 2023 hace un mes, esta mañana los campeones estuvieron en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, donde fueron felicitados por el propio mandatario. Los jóvenes de 13 y 14 años que están en tercero de secundaria tienen todo el apoyo del gobierno del estado. Ellos saben que van a estar becados para salir adelante, que van a tener al gobierno, y por cierto felicito también a la secretaria de Igualdad, Marta Herrera, que los manda a felicitar por este gran logro. No le aflojen, porque el año que entra vamos por el bicampeonato. Quería agradecer a todas las personas que estaban presentes. Estamos muy agradecidos, esta experiencia nos cambió la vida. La verdad, nunca esperamos que esto fuera a pasar. Fue mucho trabajo, fue mucho sudor, muchas lágrimas, mucha pelea durante el torneo, y pues siempre salimos con la mentalidad de ganar, y hoy que somos campeones podemos decir que pusimos el nombre de México en alto. Y tengo el gusto de saludar a los integrantes de este equipo campeón, a la entrenadora Brenda Morales, los jugadores Zaira Alejandra Caballero, Diego Manuel Muñoz y Ander José Casas. Gracias a todos ustedes por dedicarse el tiempo de platicar con nosotros, y primero que todo, a nombre de todo Grupo Multimedios, felicitarlos por este gran logro. Muchas gracias por la oportunidad de entrevistarnos, y pues estamos muy contentos, muy felices, y pues las preguntas que ustedes tengan las contestaremos.
Zaira, pues preguntarles primero que todo cómo se sintieron hoy en la mañana de estar ahí en Palacio Nacional, de estar con el propio presidente, de escuchar sus felicitaciones. Pues la verdad fue algo muy bonito porque nos dimos cuenta que todo nuestro esfuerzo tuvo su recompensa. El Palacio es un lugar con mucha historia, el presidente es una persona muy respetable. También compartir con el gobernador y Carlos Bremer fue una muy buena experiencia. Al ser reconocidos, pues nos sentimos muy orgullosos y muy felices de darnos cuenta que ser campeones nos ayudó mucho. Zaira, ¿crees que podrías preguntarle a Diego y a Ander qué fue lo que sintieron al estar en Palacio Nacional el día de hoy? Primero que nada nervios porque nunca habíamos estado en un evento así grande y pues nos sentimos muy orgullosos todos los representantes del equipo por haber dado un gran papel en el torneo. Yo al ir al Palacio pues sentí mucha emoción. Era algo que yo había soñado, algún día ser reconocido en algún deporte y yo creo que todo el equipo está muy contento por el logro que hicimos y el haber ido al Palacio fue lo máximo. Y Zaira, ¿podrías ayudarme a preguntarle a la entrenadora Brenda que nos cuente el camino que tuvieron que pasar para llegar a ser campeones? Que nos cuentes el camino que tuvimos que pasar para ser campeones. Bueno, pasamos un camino largo donde se empezó primero en los torneos de barrios en cada centro comunitario. De ahí se seleccionaron a 3.400 niños, después de ahí se fue reduciendo el número, que fueron después 120, después 40 y al final quedaron los 12 chicos seleccionados que ahorita son los actuales campeones. Y pues en cada centro comunitario se tienen estos torneos de barrios activos y pues los tenemos para seguir seleccionando a chicos como ellos con el talento y pues que aprovechen esta oportunidad y ojalá que podamos seguir siendo campeones años más adelante. Zaira, ¿qué sigue a partir de ahora? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Pues el siguiente objetivo, por lo que sabemos, es conseguir becas en las escuelas, que equipos grandes nos firmen el talento que tenemos, seguir estudiando, que nos sigan dando pues el apoyo. También para los otros niños de los centros comunitarios vienen más clínicas, como dijo el gobernador, vamos por el bicampeonato, vienen para categorías más chicas, para femenil y para mixto, para que se acerquen a su centro comunitario y busquen la ayuda porque vienen grandes cosas. Oye, Zaira, ¿y qué mensaje le mandarías a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes que quizás no encuentran un rumbo en su vida para que se acerquen al deporte? Pues la verdad, si están perdidos, como algunos de nuestros compañeros, incluyéndome, estuvimos en algún momento, intenten buscar el deporte porque la disciplina y la pasión que le pones a cada cosa te da un rumbo, te da una esperanza y te da unas ganas, esas ganas de querer jugar, de querer salir de tu casa, de salir de esas cosas y buscar en algo nuevo. Si necesitan ayuda, si necesitan a alguien que los apoyen, se pueden refugiar en el deporte, porque el deporte es de las mejores cosas que ha existido. Y gracias a los centros comunitarios, a la secretaria, al gobernador, el deporte en Nuevo León es muy apoyado. Acérquense a su centro comunitario y van a ver que su rumbo solo se va a dar. Oye, Zaira, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es debutar en Primera División. ¿Con qué equipo te gustaría? Pues actualmente con las Rayadas, pero pues en cualquier equipo, la verdad, donde se me abra la oportunidad. Oye, Zaira, ¿podrías preguntarle, por favor, a Diego y a Ander cuál es su sueño? Pues como dijo mi compañera, debutar en Primera División y tener una profesión, ya sea maestría, doctorado, ingeniero. ¿Y ahora Ander? Mi sueño es ser jugador profesional y a la vez tener una carrera universitaria para después de retirarme enfocarme en mi carrera y hacer lo que más me gusta. Pues a todos muchas felicidades, a todo el equipo, gracias por poner en alto el nombre de México y vamos a seguir de cerca
las carreras que seguramente tendrán muy exitosas durante los siguientes años. Gracias y felicidades de nueva cuenta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y gracias por la invitación a la entrevista. Y ya que hablamos del deporte, Minelli Ataide, hay otro mexicano que hoy puso en alto el nombre de México. Así es, Pedro, muy buena noche. Irving Lozano es campeón con el Nápoles de la Serie A, justamente en el empate contra el Udinese. Recordemos que el fin de semana Memo Ochoa y el Salernitana pues los dejaron un poquito lejos de conseguir este título, a unos días prácticamente. Hoy lo consiguen con este empate, a falta de 5 todavía partidos para que concluya la temporada. Y sí, Irving Lozano es parte de este campeonato. Pedro, mucho se ha hablado justamente de qué papel ha tomado Lozano en este Nápoles, porque recordemos que le costó mucho trabajo ser tomado en cuenta. Lo criticaron mucho cuando llegó a Italia porque realmente fue de los más costosos, de las transferencias más costosas, y no estaba rindiendo lo que se esperaba de él. Parece todavía está un tanto lejos, Pedro, de ese nivel que realmente puede dar Irving Lozano, pero ha hecho una buena temporada, Sí, hay que destacarlo, hay que decir que poco a poco se ha ganado minutos y ha levantado la mano. Oye, ¿desde hace cuántos años, Minelli, no quedaba campeón el Napoli? 33 años de la mano de Diego Armando Maradona. Imagínate, obviamente, lo que es para Irving Lozano, para esta generación justamente del Nápoles, el volver a levantar la copa y obviamente revivir aquella época de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, ¿no? Como lo ha sido Diego Armando Maradona. Así es que están de festejo, Pedro, y vamos a ver parte justamente de ese festejo porque realmente ha sido extraordinario. Enhorabuena, gracias Minelli. Buenas noches. Y gracias por el honor de su sintonía. Hasta mañana.